Buenos días, señores estudiantes. Vamos a dar inicio. Por favor, ayúdenme encendiendo las cámaras. Antún Maite. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Antún Maite. No. Armijo Yulisa. Azuma Mailén. Presente, estimado docente, buenos días. Buenos días. Bermúdez Estefanía. Borja Marlene. Presente, ingeniero. Castro Yamilet. Chafla Leslie. Buenos días, dice presente. Buenos días. Chanaguano Damaris. Chimba Byron. Presente, Chochos. ingeniero, buenos días. Buenos días. Chochos Dayana. Ana. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Choes Oliver. Eras Michelle. Presente, era Stephanie. Eras Esther. Fajardo María. Farias Karen. Presente, licenciado. Gamboy Daniela. Buenos días, dicen presente. Buenos días. López Abigail. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Loyo Elizabeth. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Lucas Estefanía. Buenos días, licenciado presente. Buenos días. Lucio Oscar. El compañero se está conectando, pero se encuentra en el metro. Me dijo que por favor le comunique. Ok. Gracias. Luna Carolina. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Yumi Taxi Lucía. Buenos días, presente. Buenos días. Maldonado Niurka. Martínez Karen. Martínez Andrea. Maski Jessica. Mera Merlina. Días, Buenos ingeniero días, presente. Buenos días. presente. Miranda Michelle. ¿En qué More- se me anotó, Jessica? Maski Jessica. Sí, sí, más que Jessica, presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Michelle Miranda. Moreira Nicole. Buenos Morejón días, Karen. ingeniero presente. Moreira. Morejón Karen. Buenos días, presente. Buenos días. Moya Gómez. Buenos días, ingeniero presente. Núñez. Buenos días. Núñez Angélica. Olaya Darío. Pucha Janet. Puegmacate. Punina Rea Vanessa. Presente, licen Podma. Punina Rea Vanessa. Kinaloa Yasmín. Ramón Doménica. Recalde Yomaira. Somos Doménica, licen presente, presente aquí. Recalde Yomaira. Remache Mayuri. Presente. Rizo Carla. Buenos días, presente. Buenos días. Robinson Michelle. Romero Catherine. Sánchez Nayeli. Tixi Lema Jennifer. Ulloa Alejandro. Vargas Buenos días. Natalie. Vargas Natalie. Viteri Montserrat.
Buenos días, presente. Buenos días. Vivanco Alejandra. Vivanco Mónica Alejandra. Bueno, Alexandra, buenos días. Simbania Mónica. Presente, buenos días. Buenos días. Macías Alison. Presente, buenos días. Buenos días. Macas Diego. Presente, profe. Muchas gracias. ¿Cuántos grupos ya están expuestos y cuántos faltan, por favor? Ya expusieron 4 grupos, en total son 11, licenciada. 11 grupos. Ajá, Me- empezaría desde el 15. 4 ya están expuestos, me dicen, nos faltarían Sí, 7. 7. También tenemos el día viernes, ¿no? Sí, Ya. sí, licenciado. De aquí nos tendremos que avanzar el día de hoy hasta el 8.º grupo. Por favor, el 5.º que nos presente. El 5.º grupo, por favor. Buenos días, ingeniero, compañeros. Creo que de mi grupo no hay nadie, entonces voy a Buenos exponer yo. días. De acuerdo, por favor. A nosotros nos tocó la NIP 5, que se denomina activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. Esta norma regula el tratamiento contable de aquellos activos que la empresa ya no utilizará en sus operaciones, sino que planea vender. Su objetivo es garantizar que los activos destinados a su enajenación tengan un tratamiento contable diferente al de los activos operativos. Se enfoca en 3 pilares fundamentales, que es el cambio de naturaleza, que es cuando un activo deja de usarse en las operaciones normales de la empresa y pasa a destinarse a la venta, es decir, que ya no genera ingresos por su uso, sino por su posible venta. La valoración específica, que significa que estos activos ya no se valoran como los demás, sino que se miden de una forma especial al menor entre su valor en libros y su valor razonable menos los costos de venta. La transparencia informativa, que consiste en mostrar de forma clara en los estados financieros qué activos están destinados a la venta para que los usuarios entiendan la situación real de la empresa. Tiene un alcance muy amplio, ya que se aplica a los activos no corrientes reconocidos, a los conjuntos de activos dispuestos por la entidad, a los activos individuales y conjuntos de activos adquiridos en una sola operación y a los pasivos relacionados con dichos activos. Sin embargo, existen activos como los impuestos diferidos, beneficios de empleados, activos financieros, los activos biológicos y los derechos contractuales de contratos de seguros que, aunque forman parte de los activos, se rigen bajo sus propias normas como la NIC 12, la NIC 19, la NIC 9, la NIC 41 y la NIC 17. Para que un activo no corriente se clasifique como mantenido para la venta, se requiere que esté disponible para la venta inmediata, es decir, que el activo esté listo para venderse sin la necesidad de modificaciones adicionales, que tenga una alta probabilidad de venta, es decir, que la empresa tenga la intención de venderlo, que exista un plan activo de venta, un precio razonable, un compromiso de venta y sobre todo que se espere vender en un corto periodo de tiempo. Que sean grupos enajenables, es decir, un conjunto de grupos que se vendan juntos, adicional con sus pasivos asociados. Que sean operaciones discontinuadas. La venta debe realizarse en un plazo de 1 año, sin embargo, este plazo puede extenderse siempre y cuando la venta siga siendo altamente probable o existan causas justificadas, como factores fuera de la empresa, como demoras regulatorias, condiciones impuestas por el comprador, entre otros. La medición es el proceso para determinar cuánto vale un activo no corriente una vez que se clasifica como mantenido para la venta. Esta se mide entre el valor en libros, que es el valor contable del activo antes de ser reclasificado, y el valor razonable menos los costos de venta, que es el precio estimado de venta del activo, o el valor de mercado menos los gastos para venderlo, como las comisiones, transportes, etc. Si el valor de mercado disminuye, se reconoce una pérdida por deterioro.
Sin embargo, si el valor de mercado incrementa, se reconoce una reversión de deterioro. ¿Por qué se mide al menor? Pues este permite mostrar información más realista y evita sobreestimar los activos siguiendo el principio de prudencia, el cual establece que no se deben anticipar ganancias, pero sí reconocer posibles pérdidas. Las actividades interrumpidas son el componente de la entidad, es decir, una unidad o grupo generador de efectivo que ha sido vendido o clasificado como mantenido para la venta. Puede tratarse de una línea de negocio principal o de un área independiente, es decir, una parte importante de la empresa que funciona por sí sola. Puede ser también una subsidiaria adquirida para su reventa, es decir, una empresa que fue comprada con la intención de ser vendida posteriormente, o también si forman parte de un plan de disposición, lo que significa que ya tienen una decisión formal de vender o cerrar esa parte del negocio. ¿Cómo se presentan en los estados financieros? Los activos no corrientes mantenidos para la venta se presentan en el estado de situación financiera, se muestran separados de otros activos y pasivos, afectan a la posición financiera y en el flujo de efectivo no se presentan por separado. Sin embargo, las actividades interrumpidas se presentan en el estado de resultados, se muestran en una sola línea, es decir, como un resultado total, afectan al resultado del periodo y en el flujo de efectivo se presentan por separado como operación, inversión y financiación. La información a revelar en los activos no corrientes es la descripción de los activos o grupos enajenables, el valor en libros al cierre del periodo, las pérdidas o ganancias reconocidas, los efectos en los estados financieros y, por otro lado, en las actividades interrumpidas, el motivo de la interrupción, los resultados del periodo y el impacto en la empresa. Sin embargo, cuando la venta no se puede dar, ya sea por una extensión del periodo de 12 meses sin una justificación o cuando se cancela la venta y se decide mantener los activos, este resulta en cambios en el plan de venta y deja de clasificarse como mantenido para la venta y el activo vuelve a su categoría normal. Se reanuda la depreciación, se mide al menor entre el valor en libros de ajustado y el valor recuperable y se ajustan las pérdidas o ganancias previas. Un ejemplo práctico es el siguiente. El 24 de enero, el comercial Los Andes S.A. decide clasificar un activo como mantenido para la venta. El valor en libros del activo es de $15,000. El valor de mercado es de $13,000 y los costos estimados de venta es de $500. Para aplicar la NIF 5, primero realizamos la comparación entre los datos del valor en libros, que es $15,000, y el valor razonable menos los costos de venta, que nos da un valor de 12,500. Entre ellos se elige el menor, que es 12,500, por lo tanto este es el valor del activo de la NIF 5. Luego se reconoce una pérdida entre el valor en libros menos el valor medido por la NIF 5, que sería $15,000 menos 12,500, que nos da un valor de 2,500 como una pérdida de deterioro. Se realiza el asiento de ajuste por deterioro. Posteriormente se realiza el asiento de reclasificación por el valor de 12,500. El resultado: se suspende la depreciación, se estima una pérdida de $2,500, por lo tanto el activo no corriente queda registrado por 12,500 como activo mantenido para la venta y se presenta por separado en los estados financieros como activo mantenido para la venta. En conclusión, la clasificación como mantenido para la venta tiene efectos inmediatos en la medición, presentación y revelación de los activos, lo que impacta directamente en los ratios financieros y la percepción de los inversores. Las revelaciones obligatorias exigidas por la NIF 5 permiten a los usuarios de los estados financieros anticipar el impacto de las disposiciones planificadas sobre la posición financiera y el rendimiento futuro de la entidad. Por lo tanto, en este proceso de aplicación se requiere un juicio profesional importante, especialmente en la determinación del valor razonable menos los costos de venta y en la evaluación de la alta probabilidad de venta. Aquí tenemos la bibliografía utilizada para este trabajo, los anexos. Gracias. Muchas gracias. Pongan la primera presentación, por favor. Ya. Me comentó que no estaban todos los integrantes del grupo, ¿no?
Sí, cuando tomé la lista no escuché a nadie de mi grupo. Ya. Ingeniero, buenos días. Yo estaba conectada desde las 6:45, pero no me aceptaba para ingresar al Zoom. La sala es abierta, no es restringida. Estaba desde 6:45, pero no se me aceptaba. No, no es restringida, la sala es abierta. A ver, por favor, que no. Este grupo es el 5, no. Sí, Sí, licenciado. Ya. El líder del grupo, ¿sí está yo presente? ingeniero. Sí, yo ingeniero. Karen Morejón. Sí. Vamos con las preguntas por parte de la sala, como hemos venido haciendo las otras exposiciones, por favor. Zoila, por favor. ¿Qué NIPS y NICS excluye la NIF 5? Cualquier integrante del grupo puede responder, por favor. Es una pregunta abierta. A la NIF 5 se aplica a todos los activos, pero sin embargo se excluye de la NIC 2, que sería inventarios, la NIC 12, que sería impuestos, NIC 19 como los beneficios de empleados o la NIC 9 como instrumentos financieros. Gracias. Otra pregunta, por favor. ¿Cómo se valoran los pasivos asociados a un grupo en disposición? Se mantienen según las normas correspondientes, no se miden bajo la NIP 5. Otra pregunta, por favor. Un activo no corriente que se va a abandonar en lugar de venderse, ¿se debe clasificar como mantenido para la venta? No, a menos que el activo cumpla los criterios de operación descontinuada. Otra pregunta, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de la NIP 5? Tratamientos de activos para la venta de operaciones descontinuadas. Otra pregunta, por favor. ¿Cómo se reconoce una pérdida por deterioro bajo la NIF 5? Perdón, compañera, no la escuché tan bien. ¿Podría repetir? ¿Cómo se reconoce una pérdida por deterioro bajo la NIF 5? Se reconoce cuando el activo se mide al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta, y si este último es menor, la diferencia se registra como pérdida por deterioro. Muchas gracias. Vamos a empezar de igual manera 5 preguntas por parte del grupo, señalando a la persona indicada a la sala, por favor. Iniciamos. Mi pregunta va para la compañera Karen Farías. ¿Cuándo se clasifica un activo como mantenido para la venta de la NIP 5? Cuando su valor recupera principalmente su venta y no por su uso continuo. Gracias. Sí, está bien. Arias, Karen. Continuemos, por favor. ¿Por qué la NIF 5 establece medir el valor
del activo al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta. Para la compañera Abigail López. López. Buenos días, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Es que fue demasiado rápido, no la escuché bien. ¿Por qué la NIF 5 establece medir el activo al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta? Ahora sí, buenos días. Esta medición inicial y posterior de los activos no corrientes para la venta bajo la NIF número 5 se rige por un principio fundamental de contabilidad, la prudencia. Sí. Continuemos, por favor. ¿Qué Continuemos. significa que la venta sea altamente probable? Para la compañera Alison Macías. Que cumple con varios parámetros como para que tenga alta probabilidad de que otra compañía, otras agentes la puedan comprar a los activos, incluyendo también sus pasivos. Sí, está bien. Continuemos. Si cambia el plan de venta y ya no es probable la venta, ¿qué pasos se deben seguir? Para la compañera Carla Rizzo. Buenos días. Se debe reclasificar el activo, volver a medirlo y reconocer ajustes si es necesario. Sí, está bien. La última pregunta, por favor. Mi pregunta es para la compañera Melanie Moreira. ¿Qué son las operaciones discontinuas? Son los componentes que la empresa ha vendido o ha clasificado para la venta y representa una línea de negocios importantes. Está bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el sexto grupo, por favor. Buenos días, estimado docente y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Borja Egma, Chochos Dayana, mi persona y Yumitaxi Mayra. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes un tema fundamental en la contabilidad que aplicada al sector extractivo, la norma internacional de información financiera NIF 6, que regula la explotación y evaluación de recursos y minerales. A través de esta exposición veremos cómo la forma contribuye a que la empresa refleje con claridad y sus inversiones y responsabilidades, vinculando técnicas sobre la NIF 6. Introducción, norma que regula la exploración y evaluación de recursos minerales, permite flexibilidad en políticas contables, aplica antes de la viabilidad y técnica comercial. El objeto de la norma es decir que las empresas que exploran nuestros recursos naturales muestren con claridad y transparencia los gastos y activos de esta primera etapa. No se dice si el proyecto será rentable, solo refleja lo que se invierte al inicio. Es decir, que la norma permite que cada empresa decida si esos costos se registran como activos o como gastos. Lo importante es que la política elegida sea coherente y se explique bien en los estados financieros. Por ejemplo, flexibilidad contable
Es decir, que esta norma permite que cada empresa decida si esos costos se registran como activos o como gastos. Etapa de aplicación. Esta etapa se aplica únicamente en la fase de exploración y evaluación, es decir, cuando todavía no sabemos si el recurso se podrá explorar con éxito. La idea es mostrar los esfuerzos iniciales sin adelantar conclusiones sobre la rentabilidad. El objetivo: establecer criterios para reconocimiento y mediación, garantizar transparencia financiera, regular la información a revelar. La NIC6 tiene como objetivo establecer criterios claros para el reconocimiento y la medición de los gastos y activos en la exploración y evaluación de recursos minerales. Lo que busca es garantizar transparencia financiera, mostrando con claridad lo que la empresa invierte en esta primera etapa. Es decir, la norma se encarga de regular la información a revelar, que las empresas expliquen de manera honesta y consciente cómo aplicarlo en su política. El, no asegura el éxito económico de la exploración, pero sí garantiza que los estados financieros reflejen como confianza y transparencia los esfuerzos iniciales. Ámbito de aplicación. Se enfoca en fases iniciales, no aplica actividades posteriores, desembolsos relacionados con la exploración y evaluación. Se aplica únicamente a los desembolsos de explotación y evaluación, es decir, que desde que la empresa tiene los derechos legales para explorar hasta que se demuestre la viabilidad técnica y comercial en la extracción. La norma no cubre los gastos antes de tener permisos legales. Si después de comprobar que la extracción es viable, solo regula la etapa intermedia. Por ejemplo, comprar permisos para explorar gas entre la NIC 6, pero construir la planta para extraerlo ya corresponde a otra norma. Reconocimientos de activos para explotación y evaluación. Debe existir evidencias de beneficios futuros. Incluye costos de exploración. Activos se reconoce según políticas contables. Los desembolsos de exploración pueden reconocerse como activos siempre que estén relacionados con la búsqueda de recursos minerales y que tengan potencial de generar beneficios futuros. Es decir, en vez de registrar los gastos como pérdidas inmediatas, la empresa puede tratarlo como activo porque representan una inversión que podría recuperarse si se descubre un recurso rentable. Por ejemplo, perforar un pozo para buscar petróleo se reconoce como activo, ya que puede convertirse en ingresos futuros y se encuentran petróleo en cantidades comerciales. Componentes del oeste incluye todos los desembolsos directamente relacionados con la exploración, adquisición, derechos, estudios geológicos, perforaciones, excavaciones, toma muestra y análisis de viabilidad. Es decir, las normas permiten capacitarse como activos, no los costos que realmente aportan información sobre la existencia y viabilidad. Un ejemplo, una empresa paga estudios geofísicos para buscar litio. Reconoce es como gasto por parte de activo de explotación. Valoración posterior. Una vez reconocidos los activos, pueden mantenerse al costo o regularse según aumente su valor. Es decir, la empresa puede optar por mantener los activos al costo inicial o aplicar un modelo de regulación si el valor del mercado en estos activos aumenta. Ejemplo, una minera que invirtió en la exploración de cobre puede mantener el costo inicial o regular si el precio de cobre sube y aumenta el valor de sus derechos. En otra parte, se permiten cambios en la política contable si se hace información más relevante y fiable para los usuarios. Es decir, la norma da flexibilidad. Si un cambio mejora la claridad y utilidad de los estados financieros, pueden aplicarse. Por ejemplo, una empresa que antes registraba todos los desembolsos como gastos corrientes pueden cambiar a reconocerlos como activos, si eso refleja mejor la realidad económica. En lo que es la presentación, los activos se clasifican como tangibles, vehículos, torres, y lo que es intangible, derechos de exploración. Es decir, la clasificación depende de la naturaleza
del activo, lo importante es ser coherente como presenta. Por ejemplo, un permiso de perforación es intangible, mientras que la máquina usada pasa a perforar es tangible. Reclasificación. Cuando se demuestra la viabilidad técnica y comercial, el activo deja de ser exploración y se clasifica como activo en desarrollo. Deterioro del valor. Se evalúa cuando existen inicios, aplica la NICS 36, comparación valor en libros peso recuperable. Es decir, se evalúa si el valor del activo puede haberse deteriorado si ya no espera recuperar la inversión. Es decir, la empresa debe revisar periódicamente los activos de exploración siguiendo el valor si no se reconoce como una pérdida. Por ejemplo, si una área no se encuentra en cantidades viables de cobre, la empresa debe reconocer deterioro. Información a relevar. La empresa debe relevar políticas contables, activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con la explotación. Es decir, la transparencia es clave. Los usuarios deben entender cómo contabilizar los desembolsos y cuál es su impacto financiero. Por ejemplo, una minera cuando gastó en la exploración de plata y cómo afectó el flujo en caja. Entrada de vigor. Eh, la NIC 6 entró en vigor el 1 de enero del 2006, permitiéndose su aplicación anticipada desde su emisión en diciembre del 2004. La NIC entrada de vigor estaba vigente desde el 2006 con modificaciones en el 2020 para alinearse con el marco conceptual, es decir, la norma rige desde el 2006 y se actualizó en el 2020 para mejorar la coherencia con otras normas contables. Es decir, una empresa que aplicó la norma anticipadamente debía relevar ese hecho en sus estados financieros. Por ejemplo, la empresa minera Ecuacorriente adquiere una coacción minera el día 23 de enero del 2020 por un periodo de 10 años a su valor de 50.000. La coacción minera se reconoce como un activo porque es un derecho que permitirá realizar actividades de exploración con la expectativa de tener beneficios económicos, por eso se registra en el NEVE, ya que los activos aumentan al pagarse de inmediato. Se genera una obligación con terceros que se registren cuentas por pagar en el haber, porque los pasivos aumentan en si el asiento muestra de forma lógica que la empresa obtiene un recurso y al mismo tiempo adquiere una deuda, manteniendo el equilibrio contable. Eh, Importancias de la NIC 6. Mejora la transparencia, facilita toma de decisiones, permite comparabilidad. En conclusión, la NIC 6 regula etapa inicial de exploración, asegura información confiable y clave para empresas extractivas. Aquí tenemos lo que es la bibliografía y la participación entre compañeras. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. De igual manera, póngale en la presentación donde están los integrantes para continuar con la misma dinámica, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ahí, señores estudiantes, para que procedan con las preguntas del grupo, por favor. Mi pregunta es para la compañera Karen. ¿Permite la NIP 6 la capitalización de los gastos de exploración y evaluación? No se te escucha, Karen, tu audio está... Perdón. Sí, el Annex 6 permite que una entidad desarrolle una política contable para capitalizar los desembolsos por exploración y evaluación como activos. Gracias. Continuemos.
Como ejemplo, en el Ecuador, ¿a qué empresa se podría aplicar la NIC 6? La NIF 6, perdón. Ahí está abierta. Dígame, compañera. Sí, como ejemplo, en En, el Ecuador, ¿a qué empresa se le podría aplicar la NIF 6? en el Ecuador hay varias empresas dedicadas a la explotación de minerales como el oro, cobre y plata, por ejemplo, a Ecuacorriente S.A., a Lundin Gold. Estas empresas realizan estudios geológicos y perforaciones, también evaluaciones de yacimientos. Aquí se aplicaría directamente la NIP 6. Muchas gracias, compañero. Continuamos, por favor. ¿Qué debe hacer la empresa si los activos pierden valor? No se le escuchó, compañero Ariel. ¿Qué debe hacer la empresa si los activos pierden valor? Se debe registrar en pérdida mediante depreciación de activos tangibles para reflejar si desgastaste, reduciendo su valor en el balance eh, general y aumentando sus gastos. Continuemos. Compañera, ¿cuándo se aplica la NIS 6? La NIP 6 se aplica en un momento muy específico de la vida de un proyecto extractivo. Muchas gracias. Vamos a empezar haciendo las preguntas por parte del grupo. Para la compañera Yasmín, ¿cuándo debe una entidad que evaluar el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación según la NIC 6? Una entidad debe evaluar el deterioro del valor cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de los activos para exploración y evaluación pueda superar su importe recuperable. Gracias, compañero. Continuemos con la siguiente pregunta. Yo. ¿Cómo debe clasificarse un activo de exploración según su naturaleza? ¿Para quién va a dirigir la pregunta, por favor? La compañera Cristina Pamela. Sí, los activos, a ver, según la NIP 6, según su naturaleza, se clasifica de acuerdo a sus características, pudiendo ser activos tangibles, como maquinaria y equipos, o intangibles, como derechos de exploración o licencias. Gracias. Continuemos, por favor. Mi pregunta es, ¿cuándo entró en vigor la NIP 6 para Ariel? Yo.
Entró en vigor el 1 de enero de 2006. Sí, correcto. Continuemos. Continuemos con siguiente. ¿Qué condición debe cumplir para que una empresa cambie sus políticas contables en la NIF 6? Para la compañera. Em, Grace, Disculpe, compañera, ¿puede repetir la pregunta que no la escuché? ¿qué condición debe cumplirse para que una empresa cambie sus políticas contables en la NIF 6? Para que la NIF 6 cambie sus políticas contables, solo permite cuando le exige una norma o mejora la calidad de información financiera. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el grupo. El siguiente grupo. 7. Ingeniero, Sí, por favor. en nuestro grupo estaba incluido la compañera Fajardo María, pero ella se retiró. Ya no está. No, ya no está. Ella el domingo, si no me equivoco, el sábado, ella se salió de los grupos y le pregunté y me dijo que se había retirado. Entonces, igual la tarea él está con nombre de ella porque igual sí colaboró, pero igual ya no está en nuestra clase. A ver, el líder del grupo 6, entonces, por favor. ¿Cuál es el líder del grupo 6? Del que expuso hace momento. No le puede escuchar porque está parado el micrófono. Perdón, mi persona, Farías Mora Karen. Karen Arias. ¿Es retirado del grupo? Es retirado Fajardo María. Muchas gracias. Continuamos con el grupo 7. ¿Sí se puede visualizar la pantalla? Sí, de acuerdo. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 7 y a continuación hablaremos sobre la NIF número 7, instrumentos financieros, información a revelar. Bajo el marco normativo, la NIF número 7 define como requerimientos la divulgación de información sobre instrumentos financieros en los estados financieros, con el propósito fin de mejorar la transparencia y permitir que los usuarios sean capaces de comprender tanto la relevancia de estos instrumentos en la situación financiera de la entidad, como los riesgos que pueden llegar a implicar, además de la forma en que la empresa estaría dispuesta a gestionar estos riesgos. Algo muy importante de mencionar aquí es que la NIF número 7 está encargada únicamente de indicar qué información se debe mostrar sobre estos instrumentos, más no de registrar, ni reconocer, ni medir. Para eso se emplean otros tipos de normativas. Por ejemplo, para el reconocimiento y medición se emplea la NIF número 9. Para la clasificación, ya sea de un activo, pasivo, patrimonio, se emplea la NIC 32. Y como ya lo acabamos de mencionar, ya para la revelación de información se emplea la NIF 7. Como objetivo principal, esta normativa tiende a exigir que las entidades revelen información que permitan evaluar. Punto número 1, la relevancia de los instrumentos financieros dentro de la empresa, como es la imposición financiera con la que esté trabajando la empresa y el rendimiento o resultados que pueden proporcionar. Como punto número 2, la naturaleza y el alcance de los riesgos. Riesgos como el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Riesgos que hablaremos a más profundidad más adelante. La NIF número 7 busca que el usuario entienda qué tan importantes son los instrumentos financieros y qué riesgos implican. Importancia de la relevancia de los instrumentos financieros. Esta normativa enfatiza que los instrumentos financieros influyen directamente en la liquidez, rentabilidad y la estabilidad financiera de la empresa, llegando a afectar
llegando a generar riesgos significativos dentro de la entidad financiera, por lo que la NIF número 7 exige revelar información para reducir la simetría de información entre empresa y usuario. Es decir, que los usuarios o dueños de la empresa estén completamente al tanto de la situación por la que esté pasando la empresa y los riesgos que pueden estar sucediendo dentro de la empresa, mostrando no únicamente números, sino explicando qué significan y los riesgos que implican. Por otro lado, tenemos el alcance de esta normativa. Esta normativa está aplicada a todos los tipos de instrumentos financieros y a todas las entidades. Instrumentos financieros, ya sean reconocidos contablemente como los que no son reconocidos, incluyendo activos como efectivo, cuentas por cobrar, inversiones y pasivos como deudas y cuentas por pagar. Al momento de hablar de entidades, no se aplica únicamente a entidades que sean bancarias, también pueden ser a entidades que no lo sean, y a empresas con pocos instrumentos. Como información a revelar, bajo esta normativa, la entidad tiene la obligación de revelar de manera separada las partidas de ingresos, gastos, pérdidas o ganancias netas por cada categoría de instrumento financiero, incluyendo los ingresos y gastos por intereses calculados bajo el método del tipo de interés efectivo. Aquí podemos observar una estructura más o menos sobre cómo se debe presentar esta información. Pero como primer punto encontramos las categorías de activos y pasivos financieros. Aquí esta normativa exige la revelación de instrumentos según su medición contable, como el costo amortizado o valor razonable. Por otro lado, encontramos la información en el estado de resultado. Aquí se exige la revelación de cómo pueden llegar a afectar los instrumentos financieros al rendimiento de la empresa en ingresos por intereses, gastos por intereses, ganancias o pérdidas, ya sea por valor razonable, diferencias de cambios, deterioro o pérdidas esperadas. Ahora aquí vamos a hablar sobre la manera en que se gestionan los estados financieros y cómo se debe presentar la información financiera. Esta normativa, como se mencionó anteriormente, tiene como mayor objetivo la transparencia, transmitir transparencia. Por lo que para presentar la información financiera se emplean dos métodos, de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Para presentar la información de manera cualitativa, la empresa deberá declarar por cada tipo de riesgo asumido a los instrumentos financieros un informe en el que detallará la naturaleza del riesgo, el origen, es decir, cómo llegó a surgir dicho riesgo y el alcance y cómo puede damnificar a la empresa. Además de eso, también debe presentar cómo la empresa estaría dispuesta a gestionar dicho riesgo y en caso de existir cambios dentro de la información anteriormente mencionada, también se deberá presentar en la información cualitativa. Dentro de la información cuantitativa se presentará por cada riesgo datos numéricos en los que se especifique el alcance que puede tener el riesgo dentro de la empresa, además de información basada en cada tipo de riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Y únicamente en caso de que haya existencia, concentraciones de riesgo. Aquí vamos a hablar sobre uno de los riesgos anteriormente mencionados, como lo es el riesgo de crédito. Como objetivo principal, este riesgo tiende a transmitir transparencia a través de informes claros y detallados con informes cualitativos y cuantitativos sobre el origen y tratamiento de dicho riesgo. Al momento de tratar este riesgo de crédito, conocido como prácticas de gestión de riesgo de crédito, la empresa deberá realizar una acción conocida como abrir el libro. Ahí clasificará los activos que son propensos a sufrir de cierto riesgo y los que no. Los activos que son propensos a sufrir de cierto riesgo se llevarán a cabo a un análisis en el que se dará a conocer el nivel del riesgo que puede producir, además del concepto del por qué se los determina como riesgo de crédito, para que de esta manera los usuarios o dueños de la empresa sean capaces por sí mismos de determinarlos como incumplimientos. Por otro lado, tenemos las pérdidas crediticias, que consiste en una estimación contable que realiza la empresa de un valor calculado que se espera perder si un prestario no llegase a cumplir con sus pagos. Este valor se deberá presentar en una tabla especificando un saldo de apertura y un saldo final. Además que en un apartado también se deberá detallar todos los cambios realizados durante el periodo financiero trabajado. Al momento de presentar lo que es el riesgo de crédito, se deberá presentar también de qué manera está expuesta la empresa o cómo puede llegar a damnificar, conocido como exposición al riesgo de crédito. Esto se presentará calificado bajo grados. Puede ser de riesgo bajo, riesgo alto o riesgo medio. Dentro del ejercicio contable se puede realizar las garantías o mejoras crediticias.
Si dentro del ejercicio contable se realizó la ejecución de alguna garantía, la empresa deberá declarar la naturaleza de los activos recibidos por dicha garantía. Y si los activos no son en efectivo, por ejemplo, si nuestra empresa llegase a prestar unos servicios a otra entidad financiera y esta deja como garantía 2 camiones, en este caso no serían efectivos, se deberá explicar qué es lo que se realizará con dicho activo o activos, en este caso 2 camiones. Riesgos operativos y externos que afectan al flujo de efectivo, riesgos de liquidez y mercado. Para conocimiento de todos, toda acción debe ocurrir por alguna causa, por así decirlo. Entonces, aquí se podría decir que los riesgos financieros ocurren por algo, no ocurren en el vacío, pues son el resultado de factores internos y externos que impactan directamente al flujo de efectivo de la empresa. Aquí podemos encontrar factores operativos dentro de la empresa. Pueden ser fallas en procesos internos, retrasos en la facturación o problemas de inventario que llegan a detener la entrada de dinero. Por otro lado, podemos encontrar los factores externos, como crisis económicas, cambios en leyes tributarias o inestabilidad política, que pueden llegar a afectar los planes que tenía la empresa. Riesgo de liquidez, el manejo del efectivo. El riesgo de liquidez llega a surgir cuando una empresa no puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Para determinar este tipo de riesgo, la empresa primeramente debe realizar un análisis de vencimientos. Aquí es fundamental mapear cuándo llegan a vencer los pasivos financieros, ya sean préstamos bancarios, proveedores a pagar o salarios a cancelar. Para esto, la empresa deberá fijarse que tenga dinero o efectivo disponible a la fecha exacta del pago o antes. No basta con tener únicamente activos. Una vez que se haya determinado este riesgo de liquidez, se deberá realizar una gestión de la falta de efectivo para buscarle una solución inmediata. Puede ser mediante mantener líneas de crédito revolventes, negociar plazos más largos con proveedores o optimizar la cobranza de cuentas por cobrar. Por último, como último riesgo tenemos el riesgo de mercado, sensibilidad externa. Esto consiste en la probabilidad de variaciones en el valor de los activos o pasivos debido a cambios en el precio del mercado. Por eso se le conoce como sensibilidad externa también, porque se debe a factores externos. Como se mencionó anteriormente, puede ser, por ejemplo, una crisis económica. Se analiza principalmente en 3 áreas. Por ejemplo, primer área, el tasa de interés. El costo de los préstamos que tiene la empresa, o sea, si llega a subir la tasa de interés, pues sería un riesgo de liquidez más que todo. Precio de acciones, variaciones en el valor de las inversiones de la compañía y tipos de cambios, el impacto de las monedas extranjeras. Esto sí afecta al riesgo de mercado, como por ejemplo anteriormente se trabajaba con el sucre, actualmente se trabaja con el dólar, existiendo cambios dentro de los inventarios, o sea, del precio de los inventarios. Como último punto, tenemos el valor razonable y transferencias y cierre. La NIF número 7 es una de las normas más críticas en el marco contable internacional, ya que actúa como el puente de comunicación entre la gestión técnica de riesgos y la realidad económica que perciben los usuarios externos. Por lo tanto, aquí veremos como primer punto la jerarquía del valor razonable. La NIF número 7, en conjunto con la NIF número 3, exige que las entidades clasifiquen sus instrumentos financieros medidos a valor razonable en una jerarquía de 3 niveles. En esta clasificación no se evalúa la calidad del activo, sino la transparencia de los datos utilizados para su medición. Aquí encontraremos, como se mencionó, 3 niveles. Como primer nivel tenemos los precios cotizados, el nivel de máxima fiabilidad. Este se basa en precios de mercados abiertos y actuales. Por ejemplo, si una acción de Apple cuesta $180 en la bolsa hoy, ese es su valor nivel 1. Es un dato puro y sin ajustes. En el nivel 2 tenemos los datos observables. Cuando no hay un precio exacto para el activo, pero sí hay cosas muy parecidas, se usan tasas de interés, curvas de rendimientos o precios de activos similares que sí se están vendiendo en el mercado. Y como nivel 3 tenemos estimaciones internas. Este es el nivel más complejo. Se usa cuando no hay datos afuera. La empresa usa propios modelos matemáticos y proyecciones para estimar cuánto vale algo. Como es subjetivo, la ley exige que se explique detalladamente cómo se llegó a ese número, es decir, a ese precio. Transferencia entre activos y pasivos financieros. Esto explica
cuando una empresa decide cambiar el destino de su dinero o inversiones. Aquí encontraremos el cambio de intención o capacidad. Imaginemos que se compró bonos para venderlos mañana en negociación, pero luego se decide guardarlos por 5 años para cobrar intereses, costo amortizado. Este cambio de opinión obliga a un proceso contable de reclasificación, que se realizará en las reclasificaciones, donde se debe revelar el importe reclasificado, el valor razonable en la fecha de transferencia y las ganancias o pérdidas que se hubieran reconocido si no se habría realizado el cambio. Esto evita que las empresas escondan pérdidas mediante cambios de modelo contable, transmitiendo total transparencia. Como por último, hablaremos sobre otros aspectos operativos, bajas, garantías e incumplimientos. Dentro de las bajas de cuentas, este punto en sí trata sobre los activos financieros que la empresa ha intentado eliminar de su balance, pero que legalmente o bajo riesgos económicos aún le pertenecen. Aquí se debe explicar qué activos son, qué riesgos siguen existiendo y qué beneficios mantiene la empresa. Por otro lado, tenemos los activos ignorados, garantías entregadas. Aquí la transparencia de esta normativa exige que la entidad informe sobre el valor en libros de los activos financieros que ha entregado como garantía, por pasivos o pasivos contingentes. Esto es vital para que un analista entienda qué parte del patrimonio está comprometida y no está disponible para liquidar otras obligaciones. Y como por último tenemos el incumplimiento de préstamos. Si durante el periodo financiero la entidad ha llegado a incumplir con los pagos de principal o intereses de préstamos recibidos, deberá revelar detalles de dicho incumplimiento, el valor de los préstamos en mora al cierre, y si el incumplimiento fue subsanado o si se renegociaron las condiciones antes de la utilización de los estados financieros, o sea, del banco, por ejemplo. Ahora, para hacer más entendible toda esta información, presentaremos 2 ejemplos prácticos. Ejemplo práctico número 1. Imaginemos la existencia de un negocio distribuyente de productos alimenticios. Un día como cualquier otro, se realizan 2 movimientos financieros en los instrumentos financieros. Se le agrega la cuenta por cobrar, se le fía a un restaurante una cierta cantidad de insumos. Y en préstamos bancarios se realiza un movimiento debido al daño de un refrigerador y por ciertos cambios, solicitando un préstamo de 7.500. Bajo la NIF número 7 se le solicita realizar un análisis e informe explicando cómo podría afectar cada riesgo a la entidad financiera, objetivo y qué debe mostrar en el informe. Con el riesgo de crédito, la empresa deberá demostrar qué sucedería si el restaurante al que se le fió la cierta cantidad de insumos llegase a quiebra y no tendría las posibilidades de liquidar su deuda. Entonces se revelará información mostrando la capacidad que tenemos de pagar deudas o proveedores, como por ejemplo las deudas que se tienen por cobrar, el porcentaje de clientes puntuales a su límite de pago, fondos bancarios, etc., con el objetivo de mostrar cuánto podemos llegar a perder si nos dejan de pagar. En el riesgo de liquidez, la empresa deberá demostrar que tiene suficiente dinero para efectuar el pago mensual del préstamo bancario. Por lo tanto, en el informe se revelará información en una tabla mostrando de cuánto es la cuota mensual del préstamo y que somos capaces de pagarlos, con el objetivo de asegurar que nuestro negocio no cerrará por falta de efectivo. En otro ejemplo práctico, podemos ver como nombre de una empresa comercial XYZ. La empresa presentará en sus estados financieros la siguiente información: cuentas por cobrar, $10,000, préstamo bancario, $5,000 e inversiones, $3,000. Aquí la NIF número 7 exigirá que la empresa revele información no solo mostrando cifras. La empresa deberá explicar las cuentas por cobrar que representarán ingresos a futuro, el préstamo que afecta su nivel de endeudamiento y las inversiones que generan rentabilidad. Por otro lado, presentará los riesgos de la empresa, como es el riesgo de crédito, en donde existe la posibilidad de que los clientes no paguen los $10,000, las cuentas por cobrar. En el riesgo de liquidez, dificultad para pagar el préstamo de $5,000 a tiempo antes de que venza. Y en el riesgo de mercado, cambios en tasas de interés o valor en inversiones. ¿Cómo gestiona la empresa estos riesgos? La empresa deberá explicar que ella realiza una respectiva y adecuada evaluación a sus clientes antes de vender a crédito.
además de que mantiene efectivo disponible para pagar deudas y monitorea el mercado para sus inversiones. En conclusión, la NIF número 7 no muestra únicamente números, o sea, información cuantitativa, sino más allá de eso explica qué significan y qué riesgos implican los instrumentos financieros. Aquí tenemos las bibliografías con las que realizamos el deber y muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, ponga en la presentación la primera presentación para que procedan las preguntas. Ya. El líder del grupo, por favor. El líder del grupo, por favor, del grupo 7. El líder es la compañera Leslie Chafla. Ya. Procedan con las preguntas, por favor. Dentro del principal uso y aplicación de esta norma, ¿cómo nos serviría a los usuarios tener la información a revelar? Como lo expliqué anteriormente, esta normativa está basada mayormente en la transparencia. Por lo tanto, a los usuarios nos serviría tener esta información a revelar para entender cómo nos beneficiaría o cómo nos perjudicaría. Muchas gracias. ¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es que existe el riesgo de que un cliente o deudor no pague lo que se debe a tiempo, esto afectando los ingresos futuros que pueda tener una empresa. Muchas gracias, compañera. ¿Cuál es el objetivo de la NIF 7? El principal objetivo de esta NIF es exigir que las empresas revelen información sobre sus instrumentos financieros, de tal manera que los usuarios puedan evaluar cuál es la importancia en la situación financiera y el rendimiento de esta entidad. Recuerden que es muy importante también porque permite entender no solo cuánto tiene la empresa o debe la empresa, ya que también tiene los riesgos asociados, como ya mencionaron, que es crédito, liquidez y mercado, y cómo se gestiona. Esto facilita para futuro mejorar la toma de decisiones de la entidad. Gracias, compañero. Buenos días. ¿Qué información cualitativa exige la NIF 7? Como información cualitativa se debe presentar cómo los riesgos, mayormente cómo los riesgos pueden llegar a damnificar a la empresa, además de la naturaleza, el origen de los riesgos y cómo la empresa estaría dispuesta a tratar estos riesgos. Gracias. Muchas gracias. Empecemos las preguntas de parte del grupo hacia la sala, por favor. Buenos días. La pregunta es para la compañera Elizabeth. Si una empresa tiene muchas cuentas por cobrar, ¿qué tipo de riesgos de la NIF 7 debe priorizar en sus notas? El riesgo es de la incobrabilidad, principalmente. Adicional a eso, al tener muchas cuentas, hay muchas variaciones en el área contable y en los informes contables.
Y también tenemos el riesgo de la sobrevaloración de activos, riesgo de liquidez y riesgo de reconocimientos incorrectos. Gracias, compañera. A usted. Una pregunta para la compañera Alison Daniela Gamboy. ¿Qué se revela al dar de baja un activo financiero? Buenos días. Si la entidad mantiene una implicación continua, es decir, aún tiene algún derecho o riesgo sobre el activo vendido. Gracias. Gracias, compañera. Yo tengo una pregunta para la compañera Karen Farías. Compañera, ¿por qué la NIF 7 no solo exige mostrar cifras, sino también explicar el significado y los riesgos asociados? Perdón, estaba el micrófono apagado. Porque los números por sí solos no reflejan la realidad completa. Busca transparencia, por lo que exige explicar qué significan sus valores y qué riesgo implican. Ya, una pregunta igual para el compañero Ariel Ulloa. ¿Cuáles son los principales tipos de riesgos que deben revelarse según la NIF 7? El riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Sí, correcto. Una pregunta para la compañera Carla Rizzo. ¿Qué debe revelar una empresa si se reclasifica un activo financiero? Em, Debe revelar el motivo de la reclasificación, la fecha de reclasificación y una nueva categoría. Y también los efectos, los estados financieros y la información adicional revelante. Gracias, compañera. Muchas gracias al grupo, por favor. Vamos a continuar con el grupo número 8. Sí, se visualiza, ingeniero. Ya está proyectando. Correcto, puede continuar. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 8. Le vamos a hablar sobre el tema de la NIC 1 de estados financieros. Ya, los integrantes son Chimba, Byron, nuestro coordinador, Eras, Verónica, Bermúdez, Yuleidi, Gamboy, Allison y mi persona, Luna Grace. La NIC 1 es la norma que establece cómo debe presentarse los estados financieros de una empresa para que sean claros, comparables y reflejen la claridad económica. NIC 1, presentaciones de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal de la NIC 1 es establecer las bases para la presentación de los estados financieros
para una búsqueda de información, ya sea clara, confiable, comparable y relevante. ¿Cuál es su alcance y campo de aplicación? Esta norma se aplica a todas las empresas que preparan estados financieros con propósito general bajo las NIF y no se aplican informes ni informes exclusivos fiscales. Definiciones. La NIC 1 es una norma que establece cómo se debe presentar los estados financieros con el objetivo de que la información sea clara, comparable, útil para la toma de decisiones. Los estados financieros, según esta norma, son informes que muestran situaciones económicas y financieras de una empresa, su rendimiento y el movimiento de su dinero en un periodo determinado. Lo más importante son los estados de situación financiera que muestran lo que la empresa tiene, debe y su patrimonio. El estado de resultado que indica los ingresos, gastos y si hay ganancia o pérdida. El estado de cambios en el patrimonio que explica las variaciones en el capital y en el estado de flujos de efectivo que muestra cómo entra y sale el dinero. Tenemos unos pasos claves según la NIF 1. Disculpe, la NIC 1. En la fecha de transición se debe reconocer, registrar activos pasivos que exigen la NIC, pero que no tenían antes. Baja de cuentas, eliminar activos pasivos de la NIC que no permite. Reclasificar, mover partidas de una categoría a otra. Ejemplo, activos corrientes a activos no corrientes. Valorar, aplicar los criterios de medición de las NIF. La NIC, la NIC 1 exige la identificación de los estados financieros y su definición de otra información contenida en el mismo documento publicado. Cada elemento de los estados financieros deberá contener el nombre de la entidad informante sobre si los estados financieros son de una persona física o de un grupo, la fecha de la entidad informante y el periodo cubierto, la moneda de presentación y el nivel de redondeo de miles y millones. La NIC 1 enumera el contenido mínimo que debe presentarse en los estados financieros a excepción del estado de flujos de efectivo. La NIC 1 también explica las características generales de los estados financieros como la presentación fiel y el cumplimiento de las NIF, la continuidad de la empresa, la base contable de acumulación, la materialidad y la agregación, la compensación, la frecuencia de presentación de informes, la información comparativa y la coherencia de la presentación. Revelaciones. La NIC 1 exige que toda la revelación sea suficiente para que los usuarios puedan tomar decisiones económicas informadas con transparencia sobre la base de preparación y las políticas aplicadas. Fecha de vigencia de la NIC 1. La NIC 1 fue emitida en septiembre de 2007, que entró en vigencia obligatoria desde el 1 de enero de 2009. Proporcionar información útil a una amplia gama de usuarios, inversores, acreedores, empleados, gobiernos, para la toma de decisiones económicas. Derogación. La derogación de la NIC 1 modernizó la contabilidad internacional que nos permite ver la información financiera sea más transparente, confiable y útil para la toma de decisiones basadas en ella. No se trató de borrar el pasado contable, sino de construir un mejor futuro para la información financiera global.
Como conclusión, la NIC 1 es la columna vertebral de la presentación financiera bajo las NIF y entenderla bien en el primer paso para comprender cómo funciona la contabilidad internacional moderna. Les presentamos un ejemplo. La empresa comercial económica, el 31 de diciembre de 2006, presenta la siguiente información. Como vemos, caja, bancos, inventarios, muebles de equipo, proveedores, préstamos bancarios, su capital y su utilidad de ejercicio. Estado de situación financiera según la NIC. La NIC 1 indica que se debe presentar claramente los activos, pasivos y patrimonio. Como vemos aquí, el estado de situación financiera de la empresa. Tenemos los activos, el total de activos corrientes, total de activos que dio 23,000, el total de activos 35,000. Tenemos los pasivos, el total de pasivos 15,000. Tenemos capital 15,000, utilidad en el ejercicio que nos dio 5,000, total de patrimonio nos dio 20,000. Verificación importante según la NIC 1. Para poder calcular se hace activo igual pasivo más patrimonio. Esto quiere decir que tenemos activo 35,000 igual 15,000 más 20,000. El estado de resultado, que tenemos un resumen aquí, la NIC 1 también exige presentar el rendimiento financiero como los ingresos, gastos, utilidades del ejercicio. Tenemos nuestra bibliografía donde se sacó la información y cómo realizamos el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Ponga de igual manera en la primera presentación. Muchas gracias. Para que procedan con las preguntas, por favor. ¿Qué deben incluir las notas a los estados financieros según la NIF 1? Disculpe, ingeniero, somos nosotros los que tenemos que hacer las preguntas. Primero los de la sala hacia el grupo, por favor. Ok, ya. Compañera, ¿me podría hacer el favor de preguntar, de repetirme la pregunta? ¿Qué deben incluir las notas a los estados financieros según la NIF 1? Se debe incluir las políticas contables para valorar los inventarios y depreciar sus activos, información adicional a detalles como cuentas por cobrar, inventarios, deudas, juicios y estimaciones, provisiones de deterioro de activos, información sobre el riesgo que puede afectar a la empresa. Muchas gracias. ¿Qué estados financieros exige la NIC 1? La NIC 1 exige presentar los siguientes estados financieros, que son estados de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivos,
Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes son los usuarios principales de los estados financieros? Los estados financieros están dirigidos principalmente a quienes no tienen acceso directo a la información interna, como inversionistas y acreedores, para ayudar a tomar futuras decisiones. En cuanto a la compensación de activos y pasivos, ¿cuál es la regla general según la NIC 1? Que no se deben compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos a menos que una norma lo requiera o permita explícitamente. Correcto, gracias. Los integrantes del grupo, por favor, pueden hacer preguntas a la sala. ¿Qué estados financieros completos exige la NIC 1? Para la compañera Melanie. Perdón, he estado con el micrófono apagado. De acuerdo a la NIC 1, pide el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivos y las notas. Sí, correcto. Yo a la compañera Abigail López, que me diga cuáles son los 4 pasos claves según la NIP 1. Según la NIC 1, los 4 pasos claves son reconocer, baja en cuentas, reclasificar y valorar. Gracias. Para la compañera Carla Rizzo, ¿qué indica la NIC 1 sobre la consistencia en la presentación? La NIP 1, según la inconsistencia, mantener la misma forma de presentar y clasificar sus estados financieros de un periodo a otro. ¿Qué son las notas a los estados financieros según la NIC 1? Para la compañera Abigail. ¿Qué son las notas en los estados financieros? Disculpa. Sí, compañera, ¿qué son las notas a los estados financieros según la NIC 1? Las notas en los estados financieros, según la NIC 1, no son solo comentarios adicionales, tienen objetivos técnicos específicos. Presentar información, revelar las políticas contables, suministrar información y proporcionar información relevante. Sí, correcto. Muchas gracias, señores estudiantes. Hasta allí nos quedamos.
Nos continuamos el día viernes con el grupo número 9 para concluir con todas las exposiciones porque tienen que tener las notas, ¿no? ¿De acuerdo? Un lindo día para todos. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, excelente día. Muchas gracias, ingeniero.